Bienvenidos a la lección número 16 del curso Laravel 8, donde estamos desarrollando una página web completamente administrable. Bien, en este caso vamos a ver la arquitectura de URLs. Son las quienes van a definir qué secciones va a tener nuestra página web, cuáles van a ser las que están correspondientes al administrador, a la administración en sí, y las que están de cara al usuario, es decir, que cualquier visitante pueda ver. Bien, para ello entonces abrimos nuestro proyecto y nos vamos directamente al archivo que está dentro de resource, mejor dicho dentro de routes, y se llama web.php. Ingresamos, minimizamos todo y tenemos estas URLs. Quitamos esto de acá y debemos definir entonces qué URLs va a tener nuestro proyecto. Una de las principales, vamos a dejar esto aquí, esto es para la autenticación, es crear un grupo de URLs. Entonces routes y simplemente le colocamos group. Esto nos va a permitir destacar un prefijo. Entonces le colocamos prefix. Este prefijo lo que va a hacer es, agrupar una serie de rutas que están dentro de admin, que van a pertenecer solamente a la sección de administración o al panel de control, como queramos llamarlo. Van a estar, se podría decir, controladas mediante el middleware. Este middleware, por default, tiene un valor que es out, que es el que esté autenticado. Esto va a guardar, como les decía, un conjunto de rutas. Estas rutas se definen de la siguiente manera, como estamos viendo aquí. Entonces, si necesitamos ingresar, por ejemplo, a una ruta de administración, tendríamos que acceder por estas rutas. Y si es que no, pues deben estar así libres como esta de acá. ¿Qué sucede? Estas van a ser las rutas de administración. Y acá debemos colocar las rutas para el sitio web, es decir, las rutas públicas vamos a colocar. Entonces, la primera ruta que vamos a definir es la correspondiente a empresa. Así lo vamos a llamar. La primera ruta, vayamos ordenadamente, mejor así. Nuestra primera ruta es esta de acá, la vista welcome. Esta por supuesto va a sufrir modificaciones porque va a requerir, esto solamente muestra una vista, pero no muestra los contenidos que necesitamos mostrar en nuestra vista. Si es que analizamos un poco, a ver, los datos de nuestro proyecto, si es que necesitamos analizar los datos de nuestro proyecto, pues vamos a ver que tenemos una serie de campos que deben estar o deben ser extraídos de las diferentes tablas que necesitamos para mostrar datos. La portada o la página inicial, vemos que se extraen, por ejemplo, el carrusel, o sea, datos de la tabla carrusel, datos de la tabla configuración, datos de la sección productos de la tabla o del modelo productos, y datos de la tabla publicación, es decir, de la tabla, mejor dicho, post. Entonces es un mix de consultas que necesitamos implementar en esa ruta. Por tanto, esto no valdría. Lo que debería ir allí es básicamente una ruta muy parecida a esta de acá.
Pero fíjense que no tenemos esas rutas, entonces lo que vamos a hacer es crear esas rutas. Entonces simplemente hacemos un split aquí, eliminamos esta y creamos esa ruta correspondiente. Entonces, php artisan make, el comando es controller, una carpeta admin y dentro de ella, una carpeta en la página principal, front controller, y ya está. Esto se supone que he creado una ruta, hemos dicho, un controlador, que lo tenemos a esta altura, que es este de acá. Es aquí donde se van a definir todas las rutas, todos los métodos correspondientes a cada ruta que vayamos a definir nosotros acá. Entonces minimizo esto o lo cierro y simplemente empezamos desde acá. Esto lo voy a dejar a manera de comentario para tenerlo como modelo y empezamos aquí. Entonces una ruta es esta de acá y directamente es front y exactamente en index incluso. Perfecto, está bien. El método index, que en este caso no existe, pero ya lo vamos a crear en su momento. Después la ruta empresa y exclusivamente vamos a crear un método que se va a llamar empresa. Corregimos el controlador, from controller y from controller. Bien, la siguiente va a ser artesanías. Esto no es necesario, lo vamos a quitar. Y la sección de contacto. Contacto. Bien, entonces tenemos nuestras rutas. ¿Qué pasa ahora cuando queramos ver, por ejemplo, un post? Entonces la forma de hacerlo es de la siguiente manera. Y acá colocamos el post. Es decir, en la sección blog se va a mostrar todas las publicaciones, pero de manera resumida, como enlaces. Y cuando entremos a un post, pues se supone que tiene que mostrarse el post que se ha elegido. Y esta es la manera de hacerlo. De la misma manera también para artesanías. Se supone que existe una ruta artesanías y aquí es donde va a cargar la categoría. Y aquí le colocamos categoría. Bien, ahora vamos a definir la ruta cuando queramos ver un producto exactamente. Entonces lo vamos a hacer así de esta manera y la vamos a colocar acá producto. Y obviamente tiene que haber un método dentro del controller que se llame producto. Bien, ya están definidas nuestras rutas públicas. Ahora nos faltan las rutas que se van a llevar a cabo en nuestra administración. Aquí cambia, es resource, es decir, que tenga todo el CRUD que nos permite usar Laravel, como listar, insertar y actualizar y eliminar también. Obviamente aquí ya cambia esto, lo dejamos así. Este es Laravel 8, entonces no sé si ha cambiado. Si no le ponemos un parámetro, me imagino, intuyo que va a cargar pues aquí el controlador configuración. Obviamente no existe este controlador, tendríamos que crearlo, pero al menos vamos a definir esas rutas. Entonces acá cuando entremos configuración, es decir, la ruta que se va a armar es admin barra configuración y así. Entonces duplicamos el mismo código y va a ser lo mismo, por ejemplo, en este caso para categorías.
categoría, así minúscula. Fíjense que con los controladores siempre debemos colocarlos así, con esta notación. ¿Qué otro? Necesitamos producto, por ejemplo. Acá más fácil es así. Después tenemos, por ejemplo, la empresa. Tenemos el blog, que le pusimos post, si no me recuerdan. Entonces es post, simplemente aquí post. Y me parece que eso sería todo. ¿O tenemos alguno más? Vamos a revisar. A ver. Localhost, artesanías, carruseles, por ejemplo. Sí, necesitamos carrusel. Entonces, control D. Vamos a colocar así. Y carrusel. Probablemente vamos a necesitar, por ejemplo, mostrar a los suscriptores. Eso lo vamos a tener presente cuando lleguemos a ese punto. No está bien definido, pero se supone que el administrador necesita ver quiénes se han suscrito a su página. Claro, a su página. Entonces, de una vez la vamos a definir acá. Y la vamos a determinar exactamente qué tipo de contenido va a mostrar de cara al administrador. Entonces, simplemente suscriptores. Probablemente lo que vamos a hacer es exportar una lista en formato Excel. Entonces tenemos que hacer toda esa arquitectura para que se pueda exportar los datos que se vayan recabando de la suscripción de sus usuarios. Bien, entonces ya tenemos definidas nuestras URLs. En este momento, si nosotros le damos, por ejemplo, a la página principal, nos va a dar de cara un error. Para eso vemos nuestra terminal y simplemente le damos aquí php artisan serve y nos está mandando un error. ¿Por qué? Porque está buscando la primera ruta, que es esta de acá, y no existe por el método index. Entonces, como manera de prueba, solamente vamos a crear ese método public function, como bien saben es index, y ya está acá. Entonces, si en este momento yo pruebo esto, pues no va a mostrar nada, o al menos aquí creo que me ha controlado y no se ha ejecutado correctamente esto. Entonces simplemente php. Es que no existen, pues no existen. Entonces estamos de más nosotros. Vamos a minimizar esto y se supone que todavía no existen los controladores. Y ahora sí se supone que, a ver, ya está. Este error sale porque no existían, o no existen, mejor dicho, estas rutas todavía no las hemos creado, o estos controladores, para que se generen estas rutas correctamente. La única ruta, o las rutas que existen son las que están asociadas con From Controller, que en este momento el único método que existe es el index, que es el que debe de cargar en este momento. Entonces, si nosotros colocamos localhost controller, está vacío porque obviamente no retorna nada. Entonces de una vez yo le voy a dar un return view, y como bien saben, nuestra vista es welcome, la que está o la que debemos asociar, y ahí está nuestra vista. Nos quedamos ahí. Entonces en el siguiente vídeo ya vamos a empezar con el CRUD correspondiente a configuración. Bien, entonces llegamos al final. No se olviden de suscribirse al canal Codea. Decirles también que el curso está disponible en la plataforma codea.app, en la página web, donde van a tener acceso al código fuente, a los videos
y también a una redacción detallada de cada lección. Y bien, nos vemos entonces en uno de los siguientes vídeos.